Buenos días a todos. Vamos a continuar con la segunda jornada del Congreso en esta mañana y comenzaremos con la presencia en modalidad virtual, dado que las circunstancias por todos conocidas de las consecuencias producidas por la DANA en Valencia han imposibilitado que nuestra ponente esté hoy con nosotros. Aprovecho para trasladar por nuestra parte el apoyo y la solidaridad con el pueblo valenciano y las víctimas de esta catástrofe. Muchas gracias, Anna, por estar aquí. Gracias a estos medios telemáticos que nos permite tenerte entre nosotros. Ana Peirats Navarro, catedrática de Universidad por ANECA en el área de Humanidades, es doctora en Filología Hispánica y Valenciana por la Universidad de Valencia. Premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valencia por la tesis Edición y Estudio del Espil de Jaume Roig. Premio Manuel Milà i Fontanals de Historia Literaria de la sección filológica del Instituto de Estudios Catalanes a la mejor tesis doctoral por la edición crítica del Espil de Jaume Roig. Realizó una instancia postdoctoral concedida por la SISMEL, la Sociedad Internacional para el Estudio del Medievo Latino, para la elaboración del proyecto BISLAM. Obtuvo varias becas postdoctorales de investigación y tiene concedidos 2 sexenios de investigación por la ANECA. Realizó el curso de posgrado, curso de perfeccionamiento postuniversitario en literatura medieval y también otro en edición de textos clásicos y medievales en la Albert Ludwig Universidad de Friburgo. Ha dirigido 2 tesis doctorales, más de 70 trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Es máster en psicopedagogía clínica por el Instituto Técnico de Estudios Aplicados y máster en inteligencia artificial e innovación por Founders y Microsoft en 2024. También cursó el curso superior en inteligencia artificial y herramientas por la Universidad Católica de Murcia y tiene el nivel superior de inglés, italiano y alemán. También es diploma de experto en procesamiento de lenguaje natural. Ha sido ponente invitada en simposios de ámbito internacional y entre sus numerosas publicaciones destacan además de la edición crítica en 2 volúmenes del Espil de Jaume Roig, publicada por la Academia Valenciana de la Lengua en 2010, más de 60 artículos publicados en revista de alto índice de impacto. Desde el año 2007 es docente de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y en la actualidad es directora del Instituto de Investigación Institut Isabel de Villena de Estudios Medievals y Renaixentistes, directora de la revista científica Espécula, revista de Humanidades y Espiritualidad creada en el año 2021 e indexada ya en Scopus. También es directora de la editorial Ultreya, adscrita al Instituto Isabel de Villena. Reitero, pues, mi agradecimiento a la ponente, la doctora Peirats, que nos hablará sobre el gobierno cultural del territorio peninsular en los inicios de la imprenta. Y tiene la palabra para pronunciar su ponencia que da inicio a la jornada de mañana. Cuando quiera. Bien, buenos días. Espero que se me escuche bien y que se me oiga bien en el vídeo. Gracias a la doctora, profesora, amiga, vicerrectora Lourdes Miguel por esta presentación. Espero estar a la altura de las circunstancias de esta magnífica presentación y de estas generosas palabras. Como bien ha dicho la doctora Miguel, lamento profundamente no poder estar ahí presente en esta mesa tan maravillosa que ustedes han montado por las consecuencias de la DANA. Pero bueno, estamos conectados siempre, aunque sea a través de la distancia, y con los organizadores de postproducción de la Universidad Católica de Ávila uno no tiene que estar nunca preocupado porque estamos siempre en casa. Agradezco al amigo también, José Antonio Calvo, a David Sánchez por su generosa invitación. Creo que en cualquier momento nos inventaremos alguna otra excusa para estar presentes en Ávila, donde siempre uno está como en casa. Y sin más dilación voy a empezar a compartir mi presentación y a dar inicio a mi ponencia sobre la cultura y la devoción, el gobierno de Isabel la Católica. Y espero ahora que se pueda proyectar y que ustedes lo vean bien. Bien, creo que se ve bien. La ponencia que da inicio ahora, Cultura y Devoción para el Gobierno del Territorio Peninsular en los inicios de la imprenta. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que durante los últimos años del siglo XV y los inicios del XVI, la península ibérica vive una transformación cultural sin precedentes, en gran medida gracias a la consideración de la imprenta.
Tecnología revolucionaria que cambia la forma de difundir conocimiento en Europa y en el mundo. En este contexto será en el que Isabel la Católica no solo se destacará por su liderazgo político, sino también por su papel crucial en la promoción de la cultura y la devoción religiosa. Su influencia en la expansión de la imprenta en España consolida el poder y fomenta la circulación de textos que refuerzan los ideales políticos y religiosos de su reinado. En esta intervención analizaremos, pues, brevemente la influencia de la reina en la difusión de la imprenta y su capacidad para transformar el panorama cultural y espiritual de la península ibérica. Isabel emplea la imprenta para fortalecer su autoridad y proyectar un legado cultural duradero que perdurará más allá de las fronteras de su reino y que se exportará también a América. La llegada de la imprenta a España coincide con un periodo de profundos cambios políticos y sociales en Europa. Originaria en Alemania, donde Johannes Gutenberg perfecciona la técnica de impresión en el siglo XV, la imprenta se difunde rápidamente por Italia, Francia y otros territorios del continente hasta llegar a la península ibérica en 1470. En este contexto, la imprenta se percibe como un instrumento de control y difusión de ideas que puede ser utilizado para consolidar el poder y unificar los territorios a través de una cultura común. En España, la imprenta se convierte en un recurso estratégico tanto para el desarrollo cultural como para la propaganda política. Isabel la Católica, consciente del potencial de esta nueva tecnología, muestra un interés en aprovechar la imprenta para fortalecer la identidad de sus dominios y consolidar su liderazgo en una península marcada por tensiones y divisiones internas en ocasiones. Durante el reinado de la reina Isabel, varias ciudades de Castilla y de Aragón se convierten en focos de actividad editorial. Ciudades como Burgos, Salamanca y Sevilla, así como Valencia y Zaragoza en la Corona de Aragón, albergan talleres de impresión donde se publican textos religiosos, legales, científicos y literarios. Estas ciudades se benefician del prestigio cultural y de la economía que genera el florecimiento de la industria del libro. La imprenta en Burgos es uno de los primeros centros de impresión en Castilla, donde se producen obras religiosas y devocionales con los intereses, alineados con los intereses de la reina Isabel. Aquí se imprimieron misales, libros de horas, que reforzaban el fervor religioso de la sociedad. Salamanca, por su parte, ciudad universitaria, era un lugar clave para la impresión de obras académicas y teológicas. Isabel fortaleció la producción de textos en latín y castellano que se distribuían en los círculos intelectuales. Sevilla, con su puerto activo y sus conexiones comerciales, fue fundamental para la exportación de libros a América. La reina fomentó la impresión de textos religiosos destinados a la evangelización del Nuevo Mundo, consolidando a Sevilla como un nexo cultural entre la península y América. Valencia, en la Corona de Aragón, un centro de impresión que bajo el patrocinio de la corona publicó obras en valenciano, en castellano, abarcando tanto la literatura devocional como los textos científicos y legales. Y Zaragoza, también en la Corona de Aragón, destaca como centro editorial donde se imprimen textos religiosos y de derecho en línea con los intereses de la reina en la consolidación de este proyecto o de este ideal de identidad cristiana y unificada de la península. En este sentido, la biblioteca personal de Isabel la Católica es un reflejo de sus intereses religiosos, literarios y científicos. Aunque la mayoría de los registros de su biblioteca se han perdido con el tiempo, se sabe que estaba compuesta por una gran variedad de textos, desde manuscritos religiosos y litúrgicos hasta traducciones de obras clásicas y tratados científicos. Los libros de horas, especialmente pensamos ahora en el libro de horas de Isabel la Católica, también llamado de Juana Enríquez, es uno de los más suntuosos e iluminados de la época.
La reina, como ferviente defensora de la fe, también poseía tratados teológicos y obras devocionales, entre los cuales se encontraba la Suma Teológica de la Quinate, un pilar fundamental en la educación teológica que se promovía entre su corte y el clero, así como obras como La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, textos devocionales que Isabel utilizaba para su meditación personal. Además de los textos religiosos, también promovió la literatura clásica y científica. Su biblioteca incluía traducciones de las obras de autores como Cicerón y Ovidio, como las Metamorfosis, textos científicos como el Almanac Perpetuum de Abraham Zacuto, que contenía tablas astronómicas para la navegación, etcétera, etcétera. Temas de diferente índole, heterogéneos, estaban entre las preferencias de la reina. Bien, algunos tipos de obras impulsadas durante su reinado incluyen textos religiosos promovidos por la reina, como misales, libros de horas, fundamentales en la devoción pública y privada. Estas obras contenían oraciones y rituales y fueron impresas en grandes cantidades y distribuidas ampliamente por especial atención y dedicación de la reina. Crónicas y obras históricas, porque la reina comprendió la importancia de la historia como herramienta de legitimización y promovió la impresión de crónicas que narraban los eventos de su reinado y los de sus antepasados, por la idea que la memoria tiene este afán de permanecer en el tiempo y en el recuerdo, ¿no? Las crónicas servían para crear su narrativa oficial que apoyara su gobierno. Obras de derecho y moralidad, impresión de manuales legales y tratados de conducta cristiana, que reflejaban el interés de la reina en consolidar un reino justo y moral. Estos textos ayudaron a establecer normas claras y a fortalecer el respeto por la ley y por la ética. Y la ciencia y la filosofía, aunque en menor medida, la reina también mostró interés en obras de ciencia y filosofía, facilitando la entrada de ideas renacentistas en su corte y promoviendo el conocimiento como un valor esencial para el desarrollo del reino. La producción de estos textos no solo fortaleció la cultura y la espiritualidad en su reino, sino que también ayudó a crear y a proyectar una imagen de la reina como una monarca ilustrada y devota que gobernaba con sabiduría y con rectitud. Desde el inicio de su reinado, la reina Isabel, fomentó la actividad de los impresores en Castilla y Aragón, apoyando la instalación de talleres y favoreciendo el desarrollo de la industria editorial. En ciudades como Valencia, Sevilla y Toledo surgieron focos de impresión de notable relevancia, impulsados en parte por el interés de la corona en facilitar el acceso a materiales impresos. Entre los primeros impresores que establecieron su actividad en la península se encuentran Lambert Palmart en Valencia, por ejemplo, y Juan de Colonia en Burgos. La relación de Isabel con estos impresores no solo se limitaba al patrocinio, sino que también incluía directrices sobre el tipo de contenidos que se debían imprimir, con lo cual reflejaba sus intereses y sus preocupaciones. A través de la imprenta, la reina pudo difundir textos de carácter religioso, jurídico y político que reforzaban los valores de su reinado y consolidaban una narrativa oficial. El reinado coincidió con uno de los avances más revolucionarios en la historia del conocimiento, como sabemos, la imprenta. Isabel impulsó la difusión del conocimiento y la estandarización de la fe y la cultura. Esta imprenta permitió que los textos se multiplicaran a un ritmo sin precedentes. Isabel, una ferviente defensora del catolicismo y de la centralización del poder, utilizó, por tanto, esta herramienta, la imprenta, para difundir mensajes que promovieran la unidad cultural y religiosa del reino. Al mismo tiempo, la disponibilidad de libros en castellano fue crucial para esta promoción de la cultura. Los incunables producidos en España son testimonio de su compromiso con la difusión de textos que apoyaron la fe católica, la educación y la centralización del poder.
En cuanto a su relación con los impresores, cabe destacar en la relación con la familia Urus, Pablo y Juan Urus, que eran impresores de origen alemán establecidos en Zaragoza, que constituyeron uno de los principales centros de impresión de España. Y uno de los principales beneficiarios del apoyo de Isabel fue Pablo Urus. Bajo su liderazgo, la imprenta zaragozana produjo textos religiosos y litúrgicos que jugaron un papel central en la estandarización de la práctica religiosa en Aragón. Entre los más destacados se encuentra el Missale Caesar Augustanum de 1487, una obra clave para la liturgia diaria en la diócesis de Zaragoza, encargada directamente por la corona, encargada por la reina. La producción de este tipo de textos permite que la liturgia se uniforme en todo el reino y se promueva la unidad religiosa que Isabel buscaba. Los libros litúrgicos y devocionales no eran los únicos textos producidos por los Urus. Pensemos también en textos jurídicos y administrativos, libros de traducciones. Estamos pensando, por ejemplo, en obras de Diego de San Pedro, La cárcel de amor, también la edición de Ars Moriendi, por ejemplo, de muy diferente índole. Por otra parte, tenemos otra figura clave, Gonzalo García de Santa María, durante el reinado de Isabel la Católica, cuyo trabajo en la publicación de textos religiosos y literarios fue crucial para la difusión de la cultura escrita en la península. García de Santa María, que como digo tenía el respaldo total de Isabel la Católica, produjo obras como libros de horas y otros textos devocionales que fortalecían la espiritualidad personal de los fieles y aseguraban la práctica uniforme de la fe católica en todo el reino. La importancia de García de Santa María no solo es en su papel como impresor, sino también en su colaboración con otros eruditos y clérigos que compartían el interés de Isabel por la educación y la reforma religiosa, y también el propio Gonzalo García de Santa María como traductor de obras, como es el caso del Liber de Quator Novissimus de Dionisio el Cartujano, que lo tradujo al castellano con el título Cordial del Alma, también impreso en los talleres de Pablo Urus. Bien, entre los impresores también destacan otros en los que durante el reinado de Isabel la imprenta se impulsa gracias a estos impresores, como por ejemplo Juan de Burgos, con la producción de textos religiosos y devocionales, Arnau Guillén de Porcar, editor de la Biblia, de la políglota, a la cual nos referiremos después, o Joan de Rosenbach en la producción de obras en latín y en catalán. Como digo, todos estos influidos por la reina. Después, también tenemos que tener en cuenta que hay libros que son encargados y también prólogos dedicados a la reina o a los reyes católicos en general, pero algunos dedicados solo a la reina. Uno de los aspectos más destacados, como he dicho antes, es el patrocinio directo de obras y la inclusión de prólogos. Por tanto, como agradecimiento, Antonio de Nebrija, uno de los humanistas más influyentes de la época, dedicó su Gramática de la lengua castellana de 1492 a la reina Isabel, destacando su visión por el fortalecimiento del castellano como lengua oficial del reino. Esta gramática fue la primera en su tipo en Europa y marcó un hito en la estandarización de la lengua, promoviendo la unidad cultural en los territorios de Isabel. La reina patrocinó la publicación de textos religiosos que reforzaban la ortodoxia católica. Pensemos en el Compendio de la Humana Salud de Johannes de Quetzal, un tratado médico ilustrado dedicado a la reina que refleja su interés en la salud pública y el bienestar de sus súbditos. Uno de los proyectos más ambiciosos patrocinados por la reina fue el proyecto de la Biblia Políglota Complutense, una obra monumental impulsada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros.
Este proyecto, que reunió a los mejores eruditos de la época, tenía como objetivo traducir las Sagradas Escrituras a diversas lenguas, incluyendo el hebreo, el griego y el latín, con el fin de facilitar el estudio comparado de los textos y de reafirmar la fe cristiana en un contexto marcado por los debates de la Reforma y de la Contrarreforma. El desarrollo de la Biblia políglota no solo representó un avance intelectual y religioso, sino que también fue un símbolo del poder y de la influencia de la corte castellana. La obra, concluida en 1517, tuvo un impacto profundo tanto en el ámbito religioso como en el cultural. La importancia de esta Biblia se extendió más allá de las fronteras españolas y fue reconocida como una obra maestra de erudición y una de las mayores contribuciones de la imprenta española a la cultura universal. Como he dicho, características de esta Biblia es que incluye textos en varias lenguas, que refleja el esfuerzo por preservar y estudiar las escrituras en su forma original, el respaldo de Isabel a este proyecto, que subraya su interés en la educación y la erudición, la colaboración internacional, pues supuso el resultado de la colaboración entre eruditos y teólogos de distintos países que contribuyeron a la traducción y corrección de los textos. Y esto refleja, en cierta manera, la visión universalista de la reina en la difusión del conocimiento. Y, por supuesto, la implicación del cardenal Cisneros como figura clave y consejero de confianza de Isabel, cuya relación y su papel en el ámbito eclesiástico consolidaron esta obra como una referencia para la Iglesia y para el mundo académico. La Biblia tuvo una influencia duradera en el ámbito de los estudios bíblicos y en el desarrollo de la crítica textual. Fue una de las primeras ediciones en presentar un enfoque comparativo de los textos sagrados y se convirtió en un modelo para futuras publicaciones bíblicas en Europa. Su difusión ayudó a consolidar la influencia cultural y religiosa de Isabel y a situar a España como un centro de referencia en la imprenta y en la erudición. Bien, en cuanto a la importancia de ilustradores y tipógrafos, hay que tener en cuenta que los incunables producidos bajo el patrocinio de Isabel y de sus colaboradores no solo tuvieron un impacto en la vida religiosa de España, sino que también influyeron en la espiritualidad europea. Los libros de horas impresos durante el reinado de Isabel, como los encargados por Gonzalo García de Santa María, fueron influyentes en la espiritualidad laica. La influencia en la espiritualidad de la reina se hizo sentir no solo a través de la difusión de los textos, sino también a través de su propio ejemplo como monarca devota, porque ella comprendió el poder de la palabra impresa como una herramienta para la unificación cultural y religiosa y también política de su reino. A través de su apoyo y su patrocinio ayudó a transformar el acceso al conocimiento y a fortalecer la ortodoxia católica. Bien, no solo promovió la imprenta, sino que también mostró un interés particular por la calidad y por la estética de las obras que se producían en sus reinos. La reina comprendía que un libro no solo era valioso por su contenido, por supuesto, sino también por su forma, por su apariencia. Por ello, impulsó la colaboración con ilustradores y tipógrafos que dieran a las publicaciones un aspecto atractivo y distinguido. Estaba todo cuidado, no solo el contenido, como digo, sino también la apariencia externa. Principales ilustradores y tipógrafos de la corte trabajaron como Lambert Palmar en Valencia y Pablo Urus en Zaragoza, como he dicho antes, que fueron también responsables no solo de la impresión, sino también de dar este matiz de detalle y de forma que la reina cuidaba también. Estos impresores se esforzaban por crear libros que fueran piezas de arte en sí mismas y sobre todo, como he dicho, Lambert Palmar y Pablo Urus. Los ilustradores jugaron un papel importante en la producción de libros, en las miniaturas, en las decoraciones de los márgenes de los libros de horas.
donde se añadía un componente de lujo y devoción que la reina valoraba de todas, ¿no? Valoraba con mucho interés. Estas ilustraciones contribuían a hacer de los libros de contemplación y no solo de lectura un instrumento de devoción, siempre imágenes que en la mayor parte de los casos venían de influencia renana, de los Países Bajos, desde donde se origina, como ustedes saben, la devoción moderna. Hay innovaciones en el diseño y en la tipografía como consecuencia de esta importación tipográfica, sobre todo de inspiración renana, que le da este carácter de lujo y de cuidado externo que la reina requería. Respecto a manuscritos e incunables que tengan relación con la reina, bien impulsados por la reina, bien dedicados a la reina, les he realizado una línea del tiempo en la que ustedes pueden ver, solo hay algunos, hay más, ¿verdad? Como por ejemplo, 1484 tenemos el Breviarium Caesar Augustanum litúrgico, impreso por Pablo Urus, con el apoyo a la misa en Zaragoza, 1484, breviario misal en el 87, la gramática de la lengua en el 92, el compendio en el 95, el libro de horas de Isabel para uso personal en el 95, el almanaque perpetuum de astronomía en el 96, la Vita Christi, atención, bueno, atención digo yo porque soy de Valencia, pero la reina Isabel pide una copia de la Vita Christi de Isabel de Villena porque le interesaba para su interés devocional, y vemos que en esta edición de 1497 la escritora del prólogo lo dedica a la reina Isabel. Entonces es un prólogo dedicado también, la gramática también lo era. El regimiento de príncipes de Francisco de Monzón, impulsado por la reina, la crónica de España de Pablo de Urus, impulsado por la reina, la Biblia políglota, ni qué decir se tiene, y hay muchos más, ¿vale? Pero para no incurrir en prolijidad, no los hemos incluido todos. Primeros incunables valencianos son, por ejemplo, Les obres de Trobes en Llaors de la Verge María, que es una colección de poesía religiosa dedicada a la Virgen, con temáticas siempre religiosas, didácticas, jurídicas, con estos impresores como Lambert Palmar, con los que Isabel estableció relaciones. También con Alonso Fernández de Córdoba, que contribuyeron a la difusión de estos textos religiosos y didácticos en el Reino de Valencia. Hay que decir que Isabel tenía una relación espléndida con los impresores valencianos, además de los Urus. Los incunables religiosos jugaron un papel importante en la reforma litúrgica, como hemos dicho antes, y fueron impulsados y distribuidos y aseguraron que la población siguiera una doctrina homogénea en todo el reino. Dentro de este contexto, las ciudades, como he dicho antes, que destacan por la calidad de su taller de impresión son Barcelona, Valencia, Zaragoza, Salamanca, sobre todo. Consideradas como focos de renovación cultural, se convierten en centros donde se producen estos textos que contribuyen a la consolidación de una identidad nacional y espiritual promovida por la corte de Isabel. La reina entendía que la promoción de la cultura no podía separarse de los intereses políticos y religiosos del reino. Esta combinación de intereses entre el equilibrio cultural que ella ansiaba y su unidad, su ideal de unidad, favoreció la circulación de ideas humanistas, buscando un equilibrio entre las influencias renacentistas y los principios tradicionales de la fe católica. La herramienta de poder que constituyó la imprenta sirvió a la reina para controlar el discurso religioso y promover su visión de poder y de unidad.
Bien, la reina no limitó sus intereses a la producción nacional de libros, sino que estableció relación con impresores también y humanistas de toda Europa. Tuvo correspondencia y colaboración con, por ejemplo, humanistas de diversos países como Erasmo, otros intelectuales que admiraban su empeño en educar a su pueblo y fomentar la devoción católica. Aunque no llegó a adoptar todas las ideas humanistas, especialmente aquellas que cuestionaban la ortodoxia religiosa, su interés por la educación y la reforma del clero la acercaron a ciertos sectores del humanismo. También tuvo un intercambio de textos y técnicas de impresión con los impresores extranjeros, a quienes favorecieron acceder a técnicas y diseños tipográficos, como hemos visto antes, importando tipos de letras materiales que contribuyó a elevar los estándares de la imprenta española, situándola a la par de otros centros importantes como Venecia o como París. Bien, tuvo relación, como digo, con estos impresores extranjeros y tenía un interés particular en ciertos tipos de textos como las hagiografías, es decir, las vidas de santos, que inspiraban la devoción y la moral, los comentarios bíblicos y las obras eclesiásticas. Libros de horas, los libros de horas eran esenciales en la devoción personal de Isabel. Estos textos contenían oraciones por cada hora canónica e incluían ilustraciones que representaban escenas religiosas y símbolos de la fe cristiana. La reina se inclinaba por obras lujosas, cuidadosamente iluminadas, que no solo servían como objetos de culto, sino también como símbolos de su estatus de poder y como resultado de su devoción. Miren ustedes también las decoraciones de los márgenes, estas decoraciones con estos colores que se ve enseguida que son de importación renana de los Países Bajos, que muestran esta influencia de la devoción moderna, del cambio de espiritualidad, hacia una espiritualidad más cercana a los fieles. Luego los textos devocionales con estas obras lujosas, miren ustedes también esta encuadernación, esta tipografía tan cuidada, iluminada, para uso personal, demuestra estatus, demuestra poder. Luego las crónicas y la historiografía. Promueve la impresión de crónicas, la reina, que glorifican la historia de Castilla y Aragón, resaltando las gestas de sus antepasados, autores como Alfonso de Palencia y Fernando del Pulgar, escribieron crónicas oficiales que fortalecían la imagen de Isabel como monarca legítima y piadosa. Estas obras circulaban tanto en manuscrito como en incunable y contribuían a crear un sentido de identidad colectiva en sus súbditos. Y por otra parte, los textos morales y filosóficos, obras como el Regimiento de Príncipes, establecían normas de conducta para los monarcas y eran estudiadas por la reina para aplicar estos preceptos en su administración, es decir, en su reino. Isabel creía que una monarquía virtuosa debía ser el reflejo de una moral cristiana y que los textos filosóficos y morales formaban parte de su educación y de la guía en la toma de sus decisiones en su reino. La imprenta se convirtió en un instrumento también de propaganda, porque la reina comprendió desde el inicio el poder de la imprenta como medio de comunicación y control ideológico. Su gobierno utilizó esta tecnología para difundir el mensaje de unidad religiosa en un momento en que la amenaza de la reforma protestante empezaba a crecer en Europa. A través de la impresión de textos religiosos y teológicos, la reina logró consolidar la fe en su reino y presentó a la monarquía como defensora del catolicismo en la península ibérica. Además, la imprenta le permitió unificar las prácticas religiosas y garantizar la disponibilidad de textos que reafirmaran la doctrina católica. Esta acción era esencial para combatir herejías y discursos disidentes que podrían haber amenazado la estabilidad de su reino. En este sentido, la reina y sus sucesores utilizaron la imprenta como medio y como instrumento de difusión cultural, además de herramienta de control y uniformidad ideológica.
El interés de la reina se extendió más allá de las fronteras de Castilla. La reina estableció lazos con impresores europeos, lo que le permite adquirir obras de autores italianos, franceses y flamencos, sobre todo por esta influencia renana, como decía, que enriquecieron su biblioteca y la cultura de la corte. Aldo Manuzio, que es un impresor veneciano, célebre por su edición de textos clásicos y humanistas, es un ejemplo de estas relaciones internacionales que tuvo la reina, porque consideraba que estos intercambios culturales fortalecían la erudición y facilitaban la importación de conocimientos humanistas. El intercambio de textos entre España y otros centros culturales de Europa reflejaba el deseo de la reina de que su corte estuviera al nivel de las principales cortes europeas en cuanto a cultura y en cuanto a religión. La reina no solo utiliza la imprenta como herramienta de poder político y religioso, sino que también promueve una serie de proyectos educativos y devocionales que buscan formar a la población en valores cristianos y fomentar el conocimiento de la doctrina católica. Consciente de que la educación era clave para mantener la cohesión social, apoyó la creación de textos destinados a la enseñanza de los fundamentos de la fe y de las buenas costumbres, textos catequéticos para explicar los principios de la fe cristiana y textos devocionales accesibles a todas las clases sociales, es decir, los textos destinados a todos los receptores desde un punto de vista heterogéneo. También promovió la expansión de la imprenta en zonas periféricas, en centros, como hemos dicho antes, como Valencia, Zaragoza y Burgos. Alcanzó zonas rurales y periféricas la distribución de estos libros con este ideal siempre de cohesión cultural y de unificar los valores en todo el territorio. También tuvo un impacto en la educación del clero con la producción de Biblias, tratados teológicos y manuales de moral que permitieron al clero acceder a textos que antes solo podían encontrarse en bibliotecas de monasterios o en cortes nobiliarias. Pues bien, la reina promueve la impresión de obras en latín y en castellano, facilitando que tanto el alto como el bajo clero puedan disponer de material didáctico y religioso. En definitiva, Isabel transforma la cultura española mediante la promoción de la imprenta y la creación de una cultura impresa que llegaba a todos los rincones de su reino. Su visión de una monarquía educada y devota se proyecta en su apoyo a los impresores y en la creación de una biblioteca real que constituía un modelo de erudición y de fe. Facilita el acceso a conocimiento, se consolida como una identidad cultural basada en la fe y el conocimiento, y la cultura española gana en reconocimiento y en proyección en todo el ámbito internacional, no solo en Europa, sino también en el Nuevo Mundo. El legado cultural de Isabel tiene continuidad porque su obra en la imprenta y la cultura del libro perdura más allá de su reinado, por supuesto, consolida una identidad nacional basada en la fe católica y en la idea de una monarca o de unos monarcas virtuosos con valores, y sientan las bases para el movimiento de renovación religiosa y educativa. Con todo ello, y para ya terminar, y creo que me he ceñido al tiempo, Isabel deja un legado de promoción de la cultura que perdura durante siglos, con un impacto en la cultura del libro que sigue siendo relevante en la actualidad y que nos permite estudiar la evolución de la imprenta desde los inicios en los que la reina Isabel tuvo un gran protagonismo, no solo como instrumento de difusión de la cultura, sino como instrumento también de gobierno y de poder para poder ejercer su control en todo el reino. Su legado ha dejado en la historia un importante pozo de sabiduría, y la reina, con su devoción y su visión, abrió el camino para que la imprenta y la cultura del libro florecieran, se expandieran en todos los continentes, con lo cual estaba asegurado este ideal de gobierno y de política que tuvo la reina a través de la imprenta.
y no les quiero cansar más. Muchas gracias. Si alguien quiere que repita algo o tiene alguna pregunta, pues yo estaré encantada. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora Peirats, por esta excelente y brillante ponencia, tan completa y también tan cargada de datos, tan bien documentada, que esperamos que cuando se publique en el libro de actas del Congreso podamos leerla pues más detenidamente, porque hay datos en los que conviene profundizar. No tenemos apenas tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, para 1 o 2 minutos sí que tendríamos posibilidad. Aprovechen ahora que tenemos a la doctora Peirats con nosotros. Un momento, para que pueda. Los primeros datos que conocemos de la utilización de la imprenta en Castilla. Romero de Lecea alude a la importancia de los jerónimos, Fray Hernando de Talavera en el monasterio de Prado en Valladolid, también en el Parral en Segovia. No sé si nos puede decir algo de cómo se introdujo en Castilla la imprenta. Sí, puedo contestar ya, ¿no? Sí, la verdad es que hay bastantes más focos, como usted bien dice, también Valladolid, etcétera. Lo que pasa que en la influencia que tuvo la reina Isabel con los impresores era tan amplia que es prácticamente difícil de resumir en 45 minutos. Evidentemente hay muchos más centros, pero tanto en Valladolid, como usted dice, como en Salamanca, etcétera, la introducción de la imprenta vino, por supuesto, de mano de la reina también. Es decir, sus primeros impresores o los más, para ella más influyentes, fueron los Urus en Zaragoza, en Sevilla y en Valencia, pero también tenía otros centros con los cuales ella mantenía relación prácticamente con todos los impresores. Y casi todos los impresores que estaban en otras zonas más periféricas o bien tenían relación con los impresores venidos de Alemania o realmente venían de Alemania, con lo cual eran todos relacionados con esta mística o con esta espiritualidad de los Países Bajos. Lo que quiero decir es que todos estos centros estaban de alguna manera gobernados o supervisados por la reina. Es decir, ella era consciente de todo lo que se imprimía, lo encargaba, y si no lo encargaba se lo dedicaban, etc. Evidentemente hay muchos más centros de difusión. En el momento que hagamos la publicación podremos incluir estos más detalles. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias de nuevo, doctora Peirats, y esperemos que efectivamente haya ocasión pronto para volverla a tener aquí físicamente con nosotros. Y de nuevo, felicidades por esa extraordinaria ponencia. Y ya vamos a dar paso al siguiente ponente, al doctor David Sánchez Sánchez, para que tenga lugar su ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.